¿Cuál es el objetivo principal de la obra Historias, escrita por Heródoto? El surgimiento de la historia. Objetivo del video: entender la importancia y el legado de Heródoto como el padre de la historia, así como conocer y destacar el propósito de su obra. Heródoto dio inicio al estudio sistemático de los eventos pasados y sentó las bases de la disciplina histórica. Su obra, Historias, nos sumerge en los enfrentamientos épicos entre los griegos y los persas. Sin embargo, su enfoque trasciende la verdadera narración de los hechos, ya que también explora la geografía, las costumbres y las tradiciones del mundo griego y de los pueblos sometidos por los persas. Con una intención clara, Heródoto nos advierte en su primer volumen que su historia tiene el propósito de preservar la memoria de los hechos públicos de los hombres y de no permitir que se desvanezcan en el tiempo, así como de resaltar las grandiosas y asombrosas hazañas tanto de los griegos como de los persas. Contenido. ¿Quién fue Heródoto? Aporte de Heródoto. Obra principal de Heródoto. Musas de Heródoto. Contenido de Historias. Destacadas batallas. Heródoto y su visión histórica. Relatos de Heródoto. La mitología de Heródoto. En resumen, ¿sabías que? ¿Quién fue Heródoto? El filósofo romano Cicerón fue quien llamó a Heródoto padre de la historia en el siglo I a.C. en su obra de Oratore. Cicerón escribió que Heródoto no solo ha descrito lo que ocurrió, sino que también ha investigado las causas de los eventos y ha demostrado cómo influyen en los resultados. La reputación de Heródoto como historiador se consolidó a lo largo de los siglos y actualmente se le considera uno de los más importantes y reconocidos de la antigüedad clásica. Heródoto fue un historiador y geógrafo griego, nacido en Halicarnaso, actualmente Bodrum, una pequeña ciudad turca en Asia Menor, una ciudad de la antigua Jonia, alrededor del año 484 a.C. Su fecha exacta de nacimiento no está confirmada. Heródoto vivió durante el siglo V a.C., un periodo crucial en la historia de Grecia conocida como la Edad de Oro de Atenas. Se sabe poco sobre la vida temprana de Heródoto. Se cree que pertenecía a una familia noble y próspera. Halicarnaso, su ciudad natal, estaba bajo el dominio del imperio persa en ese momento, lo que influyó en su interés por la historia y los conflictos entre los griegos y los persas. Heródoto viajó extensamente durante su vida y recopiló información de primera mano sobre los lugares y las culturas que visitó. Sus viajes lo llevaron a Egipto, Babilonia, Asia Menor, Tracia y el norte de África, entre otros lugares. Durante estos viajes se dedicó a investigar y recopilar información sobre los eventos históricos y las tradiciones de las diferentes civilizaciones. La obra más famosa de Heródoto es Historias, una extensa crónica que abarca desde los orígenes míticos del mundo hasta la guerra greco-persa del siglo V a.C. La obra
de Heródoto tuvo un gran impacto en la forma en que se abordaba y se escribía la historia en su época y en las generaciones posteriores. La muerte de Heródoto es un tema controvertido y que no hay una certeza absoluta sobre el lugar y la fecha de su fallecimiento. Sin embargo, según la mayoría de las fuentes, Heródoto murió en Turios, una colonia griega fundada en el sur de Italia, donde se había establecido hacia el año 443 a.C. y donde obtuvo la ciudadanía. Algunos autores antiguos como Plutarco y Suidas mencionan que Heródoto murió en Pella, la capital de Macedonia, pero esta versión parece menos probable y se basa quizás en una confusión con otro historiador llamado también Heródoto, apodado el Menor, escritor griego del siglo IV a.C. que vivió en la corte de Macedonia bajo el reinado de Filipo II y Alejandro Magno. En cuanto a la fecha de la muerte de Heródoto, se estima que ocurrió poco después del año 430 a.C., pues los últimos acontecimientos que narra en su obra corresponden a los primeros años de la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta. Su trabajo ha sido una valiosa fuente de información sobre la historia antigua y ha sido objeto de estudio y análisis por numerosos académicos y eruditos a lo largo de los siglos. La figura de Heródoto sigue siendo venerada como uno de los pioneros en el campo de la historia, y su enfoque narrativo ha dejado una huella duradera en la disciplina. Aporte de Heródoto. Antes de Heródoto, la historia se transmitía principalmente a través de la tradición oral y estaba cargada de mitos y leyendas. Sin embargo, Heródoto buscó establecer un método más riguroso y objetivo para investigar y relatar los acontecimientos históricos. Algunos aportes que se le pueden destacar son: fue el primero en escribir una obra histórica de gran alcance y amplitud, abarcando desde los orígenes míticos hasta los acontecimientos de su época, con especial atención a las guerras médicas entre los griegos y los persas. Fue el primero en adoptar una metodología de investigación basada en la observación directa, el testimonio de informantes y la consulta de fuentes documentales. También fue crítico con sus fuentes y mostró diferentes versiones de los hechos. Fue el primero en dar una explicación racional y causal de los acontecimientos históricos, sin recurrir al determinismo divino o al fatalismo. También introdujo conceptos como el hibris, desmesura, y la némesis, castigo, para analizar el comportamiento humano. Fue el primero en mostrar un interés por las costumbres, las creencias y las instituciones de los pueblos que visitó o estudió, tanto griegos como bárbaros. Su obra tiene un gran valor etnográfico y antropológico. Fue el primero en dotar a su obra de un estilo literario atractivo y variado, utilizando recursos como la narración, el diálogo, la descripción, la digresión, el discurso directo y el indirecto, la ironía y el humor. Heródoto fue un historiador pionero y original, que influyó en generaciones posteriores de escritores e historiadores. Su obra es una fuente indispensable para conocer el mundo antiguo y sus culturas. Obra principal de Heródoto. La obra de Heródoto se conoce con el título de Historiae, que significa investigaciones o exploraciones en griego antiguo. Este título fue dado por el propio autor, que lo menciona al inicio de su obra. También se le llama simplemente historia
o historias, aunque este término es más genérico y puede referirse a otras obras históricas. Otra forma de nombrar la obra de Heródoto es 9 libros de historia, que se refiere a la división en 9 partes que le dio un editor alejandrino en los siglos III o II a.C. Estos títulos hacen referencia a la extensa obra en la que Heródoto relata los acontecimientos históricos de la época, especialmente los conflictos entre los griegos y los persas. Historias es el título más comúnmente utilizado y representa la recopilación de los relatos y narraciones de Heródoto sobre diversos temas históricos, culturales y geográficos. Él dedica su obra Historias a 9 musas, reconociéndolas como fuentes de inspiración y guía en su labor como historiador. Musas de Heródoto. Las musas del libro Historias de Heródoto son las 9 musas griegas que representan las artes y el conocimiento. Libro primero, Clio. Libro segundo, Euterpe. Libro tercero, Talía. Libro cuarto, Melpómene. Libro quinto, Terpsícore. Libro sexto, Erato. Libro séptimo, Polignia. Libro octavo, Urania. Libro noveno, Calíope. Estas musas fueron asignadas a cada libro de las historias de Heródoto por un editor alejandrino en los siglos III o II a.C., siendo un criterio temático o arbitrario. No se sabe si Heródoto tuvo alguna intención de relacionar sus libros con las musas, aunque sí invoca a las musas en general al inicio de su obra. Heródoto menciona a las musas como la fuente de inspiración para otros escritores y poetas, como Homero y Hesíodo. Se cree que Heródoto utilizó la invocación de las musas como una forma de establecer su autoridad como historiador y demostrar que su trabajo estaba inspirado por las mismas fuerzas divinas que habían inspirado a los grandes poetas épicos de la literatura griega. Cada musa tiene un nombre y un significado relacionado con su campo de inspiración. Según el poeta griego Hesíodo, que vivió aproximadamente en el siglo VIII a.C., son hijas de Zeus y Mnemósine, la diosa de la memoria. Estas son las musas y sus significados. Clio, la que ofrece gloria, musa de la historia y la epopeya. Euterpe, la muy placentera, musa de la música y el arte de tocar la flauta. Talía, la floreciente, musa de la comedia y la poesía bucólica. Melpómene, la melodiosa, musa de la tragedia y el canto fúnebre. Terpsícore, la que deleita con la danza, musa de la danza y el coro. Erato, la amorosa, musa de la poesía lírica, amorosa y el canto nupcial. Polignia, la de muchos himnos, musa de la poesía sagrada, la retórica y los himnos. Urania, la celestial, musa de la astronomía y las ciencias exactas. Calíope, la de la bella voz, musa de la elocuencia, la belleza y la poesía épica o heroica. Contenido de historias.
La obra de Heródoto se compone de 9 libros que narran la historia del mundo antiguo, especialmente el conflicto entre griegos y persas. Cada libro lleva el nombre de una musa y tiene un contenido específico. Libro primero. Clío. Se trata de las causas de las guerras médicas, desde los antecedentes míticos hasta la historia de Creso, rey de Lidia, que fue derrotado por Ciro el Grande, fundador del Imperio Persa. Libro segundo. Euterpe. Se dedica enteramente a Egipto, su geografía, su historia, sus costumbres, su religión y sus monumentos. Libro tercero. Talía. Narra la conquista de Egipto por Cambises, hijo de Ciro, y la rebelión de los magos que usurparon el trono persa tras su muerte. También cuenta la ascensión de Darío I y sus campañas militares. Libro cuarto. Melpómene. Describe la expedición de Darío contra los escitas, un pueblo nómada que habitaba al norte del Mar Negro, y las costumbres de estos y otros pueblos bárbaros. Libro quinto. Terpsícore. Relata el inicio de la revuelta jonia contra el dominio persa y la intervención de Atenas y Eretria en apoyo de los rebeldes. También habla de las guerras entre griegos y tracios y entre atenienses y espartanos. Libro sexto. Erato. Continúa la revuelta jonia hasta su fracaso y la venganza de Darío contra Atenas y Eretria. Narra la Primera Guerra Médica, que culminó con la victoria griega en la batalla de Maratón. Libro séptimo. Polimnia. Cuenta la preparación y el inicio de la Segunda Guerra Médica, dirigida por Jerjes, hijo de Darío. Describe el paso de las Termópilas, donde los espartanos resistieron heroicamente al ejército persa, y la batalla naval de Artemisio. Libro octavo. Urania. Sigue la Segunda Guerra Médica con la invasión y el incendio de Atenas por los persas y las victorias navales griegas en Salamina y Mícala. Libro noveno. Calíope. Concluye la Segunda Guerra Médica con las victorias terrestres griegas en Platea y Micale y el fracaso persa en Egipto. La obra de Heródoto es una fuente invaluable para conocer el mundo antiguo y sus culturas. Abarca una gran variedad de temas, entre los que destacan historia y cultura de los pueblos antiguos. Heródoto describe en detalle las costumbres, creencias, tradiciones y formas de vida de los diferentes pueblos que habitaban en el mundo antiguo, incluyendo los griegos, persas, egipcios, babilonios, escitas y lidios, entre otros. Geografía y exploración. Heródoto dedica gran parte de su obra a describir los diferentes lugares y regiones que conforman el mundo antiguo, así como los viajes y exploraciones realizados por los pueblos de la época. Política y guerra. La obra de Heródoto también narra una gran cantidad de conflictos bélicos, desde las guerras médicas entre los persas y griegos hasta las conquistas de Alejandro Magno, pasando por las luchas internas y guerras civiles que tuvieron lugar en diferentes reinos y ciudades-estado. Mitología y religión.
Heródoto incluye en su obra una gran cantidad de relatos mitológicos y religiosos relacionados con las diferentes deidades y creencias de los pueblos antiguos. Antropología y etnografía. La obra de Heródoto también aborda temas relacionados con la antropología y la etnografía, como la diversidad racial y cultural de los pueblos antiguos, la esclavitud y la condición de la mujer en la antigüedad. En general, la obra de Heródoto se puede clasificar como una crónica histórica que abarca una amplia variedad de temas relacionados con la cultura, la historia, la geografía y los conflictos bélicos del mundo antiguo. Destacadas batallas. La obra Historias es una extensa crónica que abarca desde los orígenes míticos del mundo hasta la guerra greco-persa del siglo V a.C. En ella, Heródoto narró detalladamente los conflictos entre los griegos y los persas, conocidos como bárbaros en ese entonces. Algunas de las batallas más destacadas que Heródoto aborda en su obra incluyen dos grandes grupos: las guerras médicas y las guerras del Peloponeso. Las batallas más destacadas del relato de la obra de Heródoto son las que corresponden a las guerras médicas entre griegos y persas, que ocuparon los libros sexto al noveno. Algunos de estas batallas son: la batalla de Maratón 490 a.C., donde los atenienses y sus aliados derrotan a los persas que habían desembarcado en las llanuras de Maratón, cerca de Atenas. Heródoto narra con detalle la estrategia, el combate y las bajas de ambos bandos, así como las leyendas y anécdotas que rodean el acontecimiento. La batalla de las Termópilas 480 a.C., donde un pequeño contingente de espartanos y otros griegos resistió durante 3 días el avance del enorme ejército persa de Jerjes, hasta que fueron traicionados por un pastor que reveló un paso secreto. Heródoto elogia el valor y la disciplina de los espartanos, que se sacrificaron por la libertad de Grecia. La batalla de Salamina 480 a.C., donde la flota griega comandada por Temístocles venció a la flota persa en el estrecho de Salamina frente a las costas de Atenas. Heródoto describe la táctica naval, los discursos de los líderes, las acciones heroicas y las consecuencias de la victoria que salvó a Grecia de la invasión persa. La batalla de Platea 479 a.C., donde el ejército griego liderado por Espartano, Pausanias, derrota al ejército persa en la llanura de Platea en Beocia. Heródoto relata las negociaciones previas, los movimientos estratégicos del enfrentamiento decisivo y los resultados de la batalla, que supuso el fin de la amenaza persa sobre Grecia continental. Como se narra en la obra de Heródoto, aunque los persas inicialmente tuvieron éxito en sus invasiones, finalmente fueron derrotados por la resistencia y la unión de las ciudades-estado griegas. Entre las guerras del Peloponeso, Heródoto solo menciona brevemente algunos conflictos entre los atenienses y los espartanos que precedieron a la guerra del Peloponeso, como la Guerra de los 30 años o la expedición a Egipto. Estos conflictos se narran en el libro quinto de la obra Historias de Heródoto. Algunas de las batallas que se mencionan son: la batalla de Tanagra 457 a.C., donde los espartanos derrotan a los atenienses y sus aliados en Beocia, pero no pudieron impedir que Atenas fortificara el istmo de Corinto y se aliara con Argos.
La batalla de Enófita, 456 a.C., donde los atenienses vencieron a los beocios y se apoderaron de Beocia y Fócida, ampliando su dominio en el centro de Grecia. La batalla de Oinoe, 455 a.C., donde los atenienses sitiaron y tomaron la ciudad de Oinoe en el norte de Ática, que estaba en manos de los beocios. La batalla del Nilo, 454 a.C., donde los atenienses y sus aliados fueron derrotados por los persas y los egipcios rebeldes en el delta del Nilo, durante una expedición para apoyar la revuelta egipcia contra Persia. Estas son algunas de las batallas de Heródoto relatadas en su obra, pero no son las más destacadas ni las más importantes de la historia griega. Para conocer las batallas más relevantes de la guerra del Peloponeso, hay que recurrir a Tucídides, que fue un historiador y general ateniense que vivió en el siglo V a.C. y publicó su obra llamada Historias de la Guerra del Peloponeso, en la que dedicó a narrar este conflicto con más detalle y rigor, además de las batallas de las guerras médicas. Heródoto también narra otras batallas y conflictos que tuvieron lugar en el mundo antiguo, tanto entre griegos como entre bárbaros. Algunos ejemplos son la batalla de Alía, 390 a.C., donde los galos invadieron Italia y derrotan a los romanos cerca del río Alia, saqueando luego la ciudad de Roma. Heródoto menciona este hecho al final del libro V como una noticia que le llegó mientras escribía su obra. La batalla de Himera, 480 a.C., donde los griegos de Sicilia, liderados por Gelón de Siracusa, vencieron a los cartagineses y a sus aliados sicilianos en la costa norte de la isla. Heródoto cuenta esta batalla en el libro VII como un episodio paralelo a la invasión persa de Grecia. La batalla de Éufrates, 546 a.C., donde Ciro el Grande, rey de Persia, derrotó al rey Creso de Lidia y conquistó su reino. Heródoto narra esta batalla en el libro I como parte de la historia de Creso y Ciro. La batalla de Papremis, 459 a.C., donde los atenienses y sus aliados egipcios fueron derrotados por los persas en la delta del Nilo durante una expedición para apoyar la revuelta egipcia contra Persia. Heródoto relata esta batalla en el libro VI como una de las causas del debilitamiento de Atenas. Estas son algunas de sus principales batallas, aunque la obra de Heródoto también incluye otras narraciones de eventos y conflictos que no necesariamente involucran batallas. Heródoto y su visión histórica. Diferencias culturales. La obra de Heródoto va más allá de la narración de los eventos bélicos. A medida que explora los conflictos, también nos proporciona una visión más ampliada de las culturas y las sociedades involucradas. Describe las diferencias entre las costumbres, tradiciones, religiones y sistemas políticos de los griegos y los persas, la que nos permite comprender mejor las motivaciones y perspectivas de ambos bandos. Algunas de estas diferencias son: los griegos eran un conjunto de ciudades-estado independientes que se unieron para defender de la invasión persa, mientras que los persas eran un gran imperio que se expandió por Asia y Egipto, sometiendo a muchos pueblos y culturas. Los griegos practicaban una religión politeísta, basada en el culto a los dioses del Olimpo, mientras que los persas seguían el zoroastrismo,
una religión monoteísta que adoraba a Ahura Mazda como el único Dios creador. Los griegos valoran la libertad, la democracia y el debate público, mientras que los persas se regían por una monarquía absoluta y un sistema de satrapias o provincias gobernadas por representantes del rey. Los griegos se destacaban por su arte, su religión y su literatura, mientras que los persas eran famosos por su arquitectura, su administración y su tolerancia hacia las costumbres de los pueblos conquistados. Las tensiones geopolíticas y diplomáticas que se desarrollaron entre los griegos y los persas en la obra de Heródoto fueron el resultado de las ambiciones expansionistas del imperio persa, que buscaba someter las ciudades-estado griegas y controlar sus territorios y recursos. Algunos de los factores que contribuyeron a esta tensión fueron la rebelión jónica de las ciudades griegas de Asia Menor contra el dominio persa, que contó con el apoyo de Atenas y Eretria y que provocó la ira del rey Darío I. La exigencia de Darío I de que las ciudades griegas le ofrecieran tierra y agua como símbolo de su visión, lo que fue rechazado por Atenas y Esparta, que ejecutaron a los enviados persas. La primera invasión persa de Grecia en el año 490 a.C., que fue repelida por los atenienses en la batalla de Maratón, una victoria histórica para los griegos. La segunda invasión persa de Grecia en el 480 a.C., dirigida por Jerjes, hijo de Darío I, que movilizó un enorme ejército y una flota para conquistar toda Grecia. La resistencia heroica de los griegos en la batalla de Termópilas, Salamina y Platea, que demostraron su valor y su superioridad militar a los persas. La formación de la Liga de Delos, una alianza naval liderada por Atenas para defenderse de futuros ataques persas y liberar a las ciudades griegas sometidas por Persia. Repercusiones de la guerra médicas. El enfrentamiento entre los griegos y los persas, según la obra de Heródoto, tuvo varias repercusiones para ambos pueblos y para la historia de la civilización occidental. Algunas de esas repercusiones fueron: los griegos lograron preservar su independencia y su cultura frente al dominio persa, lo que les permitió desarrollar sus aportes en el arte, la filosofía, la política y la ciencia. Los persas sufrieron un duro golpe a su prestigio y a su poderío militar, lo que debilitó su imperio y facilitó su posterior conquista por Alejandro Magno. Los atenienses se convirtieron en los líderes de la Liga de Delos, una alianza naval que propuso liberar a las ciudades griegas de Asia Menor del yugo persa y defender a Grecia de futuras invasiones. Los espartanos se sintieron amenazados por el creciente poder e influencia de Atenas, lo que desencadenó las guerras del Peloponeso, un conflicto interno que dividió las ciudades griegas y marcó el fin de la época clásica. Relatos de Heródoto. La obra de Heródoto está compuesta por varios relatos históricos y anécdotas de diferentes culturas y civilizaciones. Esta es una lista de los principales relatos presentes en cada libro de historias en un breve resumen. Libro primero. Se narran las causas míticas y reales de las guerras médicas, la historia de Lidia y Creso, la conquista de Asia Menor por los persas, la rebelión jónica y la primera invasión persa de Grecia. Libro segundo.
Se describe la geografía, la historia y las costumbres de Egipto, así como la expedición de Cambises contra los egipcios y la rebelión de Polícrates de Samos. Libro tercero. Se relatan los hechos del reinado de Cambises, la usurpación de Esmerdis, el ascenso al trono de Darío, las campañas de Darío contra Escitia, Libia e India, y la revuelta de Babilonia. Libro cuarto. Se continúa la descripción de Escitia y sus pueblos vencidos. Se cuenta la historia de Ciro el Grande y su muerte en manos de los masagetas, y se narra la expedición fallida de Darío contra los escitas. Libro quinto. Se relata el final de la revuelta jónica, la conquista persa de Tracia y Macedonia, el inicio de la segunda invasión persa de Grecia bajo Mardonio y el papel de Atenas y Esparta en la resistencia griega. Libro sexto. Se describe la batalla de Maratón entre los atenienses y los persas. Se cuenta la historia de Aristágoras, Milcíades. Se narran las intrigas políticas en Atenas y Esparta, y se prepara el escenario para la tercera invasión persa bajo Jerjes. Libro séptimo. Se detalla el ejército y la flota persa que invadió Grecia bajo Jerjes. Relatan las batallas de las Termópilas y Artemisio. Se describe la evacuación y el incendio de Atenas por los persas, y se narra el enfrentamiento entre griegos y persas en Salamina. Libro octavo. Se continúa la descripción de la batalla naval de Salamina. Se cuenta la retirada de Jerjes de Asia Menor. Se relatan las batallas navales de Mícala e Himera entre griegos y persas, y se narra el inicio de la Liga de Delos, liderada por Atenas. Libro noveno. Se describe la batalla terrestre de Platea entre griegos y persas, que relata el asedio y la liberación de Atenas por los espartanos. Se cuenta el final de las guerras médicas con la derrota definitiva de los persas en Persépolis, y se narran algunos hechos posteriores relacionados con las guerras. La mitología de Heródoto. En la obra de Heródoto hay varios relatos de naturaleza mítica o divina que muestran la influencia de los dioses y los mitos en la historia de los pueblos. Algunos de estos relatos son el secuestro de Europa por Zeus, el secuestro de Medea por Jasón y el secuestro de Helena por Paris, que provocaron guerras entre griegos y bárbaros. Libro primero. La historia de Creso, rey de Lidia, que consultó al oráculo de Delfos y malinterpretó su respuesta, lo que le llevó a la ruina frente a los persas. Libro primero. La historia de Solón, el sabio legislador ateniense que visitó a Creso y le advirtió sobre la inestabilidad de la fortuna y la felicidad humanas. Libro primero. La historia de Aristeas, el poeta apolineo que viajó por Escitia y difundió el culto de Apolo entre los escitas. Libro cuarto. La historia de Polícrates, el tirano de Samos, que fue demasiado afortunado y desafió a los dioses, lo que le acarreó un trágico destino. Libro tercero. La historia de Cambises, el rey persa, que profanó los templos egipcios y se volvió loco por la ira de los dioses. Libro tercero. La historia de Jerjes, el rey persa, que invadió Grecia con una gran arrogancia y despreció a los dioses, lo que le costó una humillante derrota. Libro séptimo a octavo. La historia de Periandro, el tirano de Corinto, que consultó al oráculo de los muertos
y se comunicó con el espíritu de su esposa Melisa. Libro quinto. La historia de Candaules, el rey de Lidia, que mostró a su esposa desnuda a su general, Giges, por orden de un sueño, lo que le provocó la venganza de la reina y el cambio de dinastía. Libro primero. La historia de Pasamético, el rey egipcio que realizó un experimento para averiguar cuál era la lengua más antigua del mundo y descubrió que era la frigia. Libro segundo. La historia de Arión, el músico griego, que fue salvado por un delfín cuando unos marineros intentaron matarlo y arrojarlo al mar. Libro primero. La historia de Ciro, el rey persa, que fue criado por un pastor después de que su abuelo, Astiages, intentara matarlo por una profecía, y que luego se rebeló contra él y fundó el imperio persa. Libro primero. La historia de Leónidas, el rey espartano, que decidió quedarse a defender el paso de las Termópilas contra los persas por un oráculo que le predijo la muerte o la esclavitud de Esparta. Libro séptimo. La historia de Fidípides, el mensajero ateniense, que corrió desde Atenas hasta Esparta para pedir ayuda contra los persas y que se encontró con el dios Pan en el camino. Libro sexto. La historia de Cambises, el rey persa que mató al dios Apis en Egipto y se burló de sus ritos funerarios, lo que le acarrió la ira divina y una herida mortal. Libro tercero. La historia de Demarato, el rey espartano exiliado que advirtió a los griegos de la invasión persa enviando un mensaje secreto escrito en una tabla de madera raspada. Libro séptimo. La historia de Esopo, el famoso fabulista griego, que fue esclavo de Jantos y fue liberado por su ingenio y su elocuencia. Libro segundo. Otros relatos han sido cuestionados debido a su naturaleza mítica o divina son los siguientes. La intervención divina en la batalla de Maratón, libro sexto. Heródoto relata cómo los dioses intervinieron para ayudar a los atenienses en la batalla de Maratón, otorgándoles una victoria milagrosa. La historia de Arión y el delfín, libro primero. Heródoto cuenta la leyenda de Arión, un músico que fue salvado por un delfín enviado por el dios Apolo. La fundación de Tebas por Cadmo, libro quinto. Heródoto relata la historia de Cadmo, quien fundó la ciudad de Tebas siguiendo las indicaciones del dios Apolo. La aparición de los cisnes en el río Caistro, libro primero. Heródoto menciona cómo los cisnes aparecieron en el río Caistro como un presagio antes de la invasión persa. La historia de los hijos de la tierra y el sol, libro cuarto. Heródoto narra la leyenda de los hijos de la tierra y el sol, quienes libraron una batalla épica contra los persas. Los oráculos de Amón en Egipto, libro segundo. Heródoto describe los oráculos del dios Amón en Egipto y cómo sus respuestas influyeron en los eventos históricos. La aparición de las serpientes en Delfos, libro octavo. Heródoto menciona la aparición de serpientes en Delfos como un presagio antes de la invasión persa. El milagro de la fuente de ninfas en Samos, libro tercero. Heródoto relata cómo la fuente de ninfas en Samos se secó milagrosamente y luego volvió a fluir después de ciertos rituales. El sueño de Jerjes antes de la batalla de Salamina, libro octavo.
Heródoto menciona un sueño profético que tuvo Jerjes, el rey persa, antes de la batalla de Salamina. El oráculo sobre el tesoro de los lacedemonios, libro quinto. Heródoto relata cómo un oráculo predijo que el tesoro de los lacedemonios sería despojado por una mujer, lo cual se cumplió cuando los persas saquearon el tesoro de Esparta. La obra de Heródoto es una narración histórica y etnográfica que va más allá de los simples eventos bélicos, abordando aspectos culturales, sociales y geográficos de la época. A través de su obra, Heródoto se convierte en el fundador del estudio sistemático de los eventos históricos y nos brinda una visión detallada del mundo antiguo y las civilizaciones que lo conformaron. Es considerado el padre de la historia en el mundo occidental y es el primero en componer un relato razonado y estructurado de las acciones humanas. ¿Cuál es el objetivo principal de la obra Los 9 libros de la historia escrita por Heródoto? A. Preservar la memoria de los hechos públicos de los hombres. B. Analizar detalladamente los aspectos culturales y sociales de la época. C. Relatar los conflictos entre los pueblos griegos y persas. Respuesta. A. Preservar la memoria de los hechos públicos de los hombres. ¿Sabías que Heródoto, en su obra Historias, relata la leyenda de la ciudad de las hormigas? El relato de Heródoto de la leyenda de la ciudad de las hormigas se encuentra en el tercer libro de sus historias, que lleva el nombre de Talía, la musa de la comedia. Este libro, Heródoto cuenta que en la India había unas hormigas del tamaño de un zorro que excavaban en la arena y sacaban polvo de oro. Los indios se aprovechaban de esto y recogían el oro con camellos, pero tenían que ser rápidos y cuidadosos, porque las hormigas los perseguían y los atacaban. Heródoto dice que esta historia se la contó un persa llamado Artabano, que había acompañado a Darío I en su expedición a la India. Esta historia ha sido considerada una fábula o una exageración por muchos críticos, pero ha sido defendida por algunos investigadores que han encontrado posibles explicaciones para ello. Una de ellas es que Heródoto confundió las hormigas con unas marmotas del Himalaya, que realmente sacaban polvo de oro al escarbar y que tienen un nombre parecido al persa para hormiga. Otra es que Heródoto se refirió a los escitas nómadas que vivían en las estepas y que saqueaban el oro de los indios y que eran conocidos como hormigas por su rapidez y ferocidad. Sea como sea, esta historia es un ejemplo de la curiosidad y el interés de Heródoto por las maravillas del mundo antiguo. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.